Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les habla el siervo Luis Alberto Arzuza de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová es mi pastor y del Ministerio Juvenil Elohim. Y este día te quiero hablar sobre los 7 principales pasos para que tú seas un cristiano. Vámonos con las enseñanzas. Amén. Bueno, los 7 pasos son los siguientes. Primer paso: arrepentíos y convertíos. Segundo paso: nacer de nuevo. Tercer paso: discipulado y el bautismo. Cuarto paso: congregarnos. Quinto: enseñar. Sexto: servir. Y por último, que es el séptimo, permanecer. Amén. Bueno, empezamos con el primer paso: arrepentimiento y convertimiento. El primero lo encontramos en el Evangelio de Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento Jesús se había acercado al pueblo, a la nación, a la tierra, para brindarnos la oportunidad de arrepentirnos de corazón. Pero también habla sobre el convertimiento. ¿Dónde encontramos este pasaje? En el libro de Hechos 3:19, y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Nosotros tenemos que dar este primer paso, que es el arrepentimiento y el convertimiento. Pero este arrepentimiento tiene que ser de corazón. Este convertimiento tiene que ser de corazón. Es el primer paso. Segundo paso: nacer de nuevo. ¿Cómo así? En el pasaje de los evangelios de Juan 3, del 1 al 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segundo paso, y es uno de los más importantes, y es el nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no es aquella que vuelva al vientre, como pensó este hombre, de que vuelva al vientre de la mujer para nacer nuevamente como un niño. No es. Es el nacer de corazón. Es que tus pensamientos sean renovados. Es que tu corazón sea cambiado. Es que todo tu ser, todos tus pensamientos sean totalmente cambiados y sean nuevos para Cristo. Pero dice la Biblia de que si no naciéramos de nuevo no podríamos ver el reino. O sea que el primer paso para nosotros ver el reino tiene que ser el nacer de nuevo. Tercer paso: discipulado y bautismo. Jesús, antes de partir, antes de irse, nos dejó una gran comisión a sus 12 discípulos, incluyéndonos a nosotros también. Dice en los evangelios de Mateo 28:19 que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero que todo, nosotros tenemos que entrar en un discipulado. Nosotros tenemos que enseñarnos, nosotros tenemos que instruirnos. ¿Para qué vamos a ser cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿A quién servimos? ¿A quién no servimos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿En quién creemos? Nosotros tenemos que tener una base, un fundamento. Nosotros tenemos que construir sobre la roca que es Cristo. Tener algo cimentado primero para lograr bautizarnos. Porque si no sabemos nada, después de bautizarnos, vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento pleno del por qué nos habíamos bautizado o en quién estamos creyendo, y después terminamos apartados. Entonces, para no llegar hasta allá, mejor nos instruimos, nos enseñamos, aprendemos el qué es el cristianismo, qué es el evangelio, quién era Jesús, quién es Dios, para nosotros poder bautizarnos. Amén. Luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero que todo, el bautismo es para limpiarnos
es para renovar, para cambiar todos esos pecados que tuvieron en nosotros, para que de ahí en adelante nosotros caminemos en obediencia. Muchos nos enseñan de que este es el primer paso a la obediencia. Este es un paso a la obediencia para Dios. Esto no es por capricho, no es porque sí, no es porque a alguien se le ocurrió decir vamos a bautizarnos, no. Es porque es el primer paso que tenemos que dar a la obediencia y es bautizarnos. Ahora, sabemos que muchos han sido bautizados de niños. Primero que todo, tenemos que leer bien la Biblia. Y la Biblia habla de que nosotros somos bautizados. Es para arrepentimiento y limpiarnos de pecados. Si nosotros de niños fuimos bautizados, pues no teníamos pecado. Pero ahora de grande, que tenemos muchos pecados, muchos adultos que han cometido cantidades de pecados, sí necesitamos el bautismo. Antes no, porque de niños éramos inocentes, no sabíamos nada de lo que era bueno, de lo que era malo, más ahora sí. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno para dar este paso importante. Vámonos al siguiente. Cuarto paso. El cuarto paso habla sobre la congregación. Habla de congregarnos. ¿Por qué es tan importante congregarnos? Vámonos al libro de Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La importancia de la congregación, del congregarnos, es que en la iglesia nosotros encontramos ese llenamiento espiritual, encontramos esa llenura que necesitamos, porque la Biblia nos habla de que nosotros tenemos hambre y sed de su palabra. ¿Y dónde más vamos a encontrar palabras? Si es en la congregación, si es en la iglesia. La iglesia lo ponemos como una fogata. Nosotros somos los carbones y allá se encuentra el fuego. Al nosotros amontonar todo ese de carbón, se animará más el fuego, se avivará más el fuego. Amén. Entonces es por eso que nosotros tenemos que congregarnos, porque es que es allí donde Dios envía a los que han de ser salvos. Ahora, en el libro de Hebreo 10:25 encontramos este pasaje que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Nosotros no podemos dejarnos de congregar. Acuérdense de este paso que es súper importante, y es no dejarnos de congregar. O sea que nosotros en la iglesia en la cual conocimos de Cristo, en la cual nosotros nos arrepentimos, donde nosotros llegamos y conocimos de Jesús de Nazaret, donde nosotros nos bautizamos, es ahí donde nosotros tenemos que permanecer, es allí donde nosotros tenemos que congregarnos. Ahora, ¿cuál congregación es la favorable? Primero nosotros tenemos que ubicar una iglesia que nos quede cerca para que nos sintamos más cómodos al momento de servir al Señor, donde se haya la verdad, donde se enseñe la sana doctrina, donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos con el siguiente. Quinto paso, la enseñanza, el enseñar. ¿Qué importancia tiene para un cristiano la enseñanza o enseñar a los demás? Vámonos a la Biblia. En la Biblia encontramos en el libro de Hechos 15:35 una palabra que dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchachos. Amén. Pablo tenía una misión con Bernabé y era enseñar la palabra por cualquier lugar donde él fuera, donde él llegara, donde nosotros estemos, donde vayamos, o incluso a personas que vengan a nosotros. Nosotros tenemos que enseñarles lo que hemos aprendido, las experiencias, lo que ellos fueron o eran y lo que son en el momento. Nosotros tenemos que por lo menos
predicar sobre lo que éramos y sobre lo que somos, de cómo éramos antes de conocer a Cristo y de cómo somos ahora. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le deja a Timoteo, a su hijo espiritual, una enseñanza o algo en el cual él tenía que seguir. Pablo le está enseñando, le está diciendo a Timoteo de que se ocupara mientras él se iba de leer, de la lectura, de exhortar a los hermanos, de enseñar, de instruir, de animar a los demás. Y también le dijo, enseña. ¿Qué tan importante tiene la enseñanza? Nosotros fuimos enseñados y tenemos que enseñar. Amén. Por eso tú y yo tenemos que enseñar. Vámonos con el siguiente. Sexto paso. Vamos a hablar sobre el servir. ¿Qué importante o qué importancia tiene el servir en la Biblia? ¿O qué nos habló Jesús sobre el servir? Vámonos al Evangelio de Juan 12:26. Encontramos este versículo que dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué importancia tiene el servir? Una súper importancia. Este sexto punto, tú y yo tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el servir es importante para Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice, si alguno me sirve, sígame. Nosotros, si servimos a Jesús, si servimos a Dios, tenemos que seguirle. Amén. Pero también encontramos esto y dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Dice la Biblia de que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y si nosotros servimos, y Él dice, donde yo me siente, ahí te sentará, donde yo esté, ahí estará, donde yo vaya, ustedes irán, donde yo esté, ustedes estarán. ¿Qué nos está diciendo? Que al lado de Él nos sentaremos, que en el reino nos sentaremos, que allá arriba en el cielo tú y yo tendremos que ir porque Él está allá. Y si nosotros le servimos a Él, nosotros tenemos que ir donde Él estará. Amén. Tenemos que tener claro cuán importante es este punto, el servir. Romanos 12:11, un versículo muy importante que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientemente en espíritu, sirviendo al Señor. Miren lo importante, Dios no quiere que tú y yo seamos perezosos. Dios no quiere que tú y yo nos sentemos en una silla a escuchar simplemente, a todos los días sentarnos y calentar una silla. No, Dios quiere que nosotros soltemos la pereza, soltemos eso que nos tiene ahí y sirvamos. Que nosotros seamos útiles porque Él nos llamó para ser instrumento en su mano, para usarnos, para que nosotros enseñemos, prediquemos, hagamos discípulos, bauticemos. Todas estas cosas nos las mandó Jesús. La Biblia habla sobre que Jesús no vino aquí a ser servido, sino a servir. Porque Él vino a servir, no a ser servido. Él vino aquí a ser humilde. Amén. Por eso tú y yo tenemos que servir. ¿Por qué? Porque servir es más importante que ser servido. Amén. Nos vamos para el último punto, ya para terminar con esta enseñanza de parte de Dios. Séptimo punto y el más importante. No se te vaya a olvidar este pasaje que te voy a enseñar en el día de hoy. ¿Qué importancia tiene el permanecer? Pues vámonos a la Biblia. En primera de Juan 3:6 encontramos un versículo muy importante y eficaz. Mira lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le conoció. Que si nosotros permanecemos en Él, no vamos a pecar.
Si nosotros permanecemos en Él, no vamos a fallar. Si nosotros permanecemos en Él, no nos desviaremos ni nos apartaremos de la verdad. Porque la Biblia es clara y dice, si el Hijo libertare, serían verdaderamente libres. Por eso es muy importante este paso de permanecer. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán angustias, vendrán desiertos, vendrán lágrimas, vendrán felicidades, vendrán bendiciones, vendrán muchas cosas. Bueno, mis hermanos, esto fue todo la enseñanza de este día. Recuerda, fueron 7 pasos importantes para que tú seas cristiano. No se te olvide, medítalos. Cada versículo que te di, compártelo. Recuerda que nunca es tarde. Aún estoy conociendo más de Dios, pero tengo el orgullo de hoy compartir de lo que he aprendido, porque la Biblia me ha enseñado de dar de gracia de lo que recibo de gracia. Ha sido un placer haber compartido este tiempo contigo y espero que te haya gustado este video. Estaré subiendo más videos. Si te gustó este video, sigue ahí en mi canal, sigue dándole a la campanita para que cada vez que yo monte una enseñanza tú sigas aprendiendo cada vez más sobre lo que yo he aprendido. Espero que te haya gustado y recuerda que nunca es tarde para empezar. Es ya el momento en que tienes que empezar a predicar, a enseñar. Recuerda los pasos. Que Dios te bendiga y que la paz y el amor de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga y no se le olvide seguir pendientes ahí de mi canal. Bendiciones de parte del Ministerio Juvenil Elohim. Dios les bendiga. Amén.